Ultracasanare.com. Vamos por más. Bueno, Dieguito, tenemos otro importante invitado el día de hoy. Nos acompaña. Un invitado de lujo. Invitadote, como dicen por ahí. Un invitado de lujo, y esperamos que este invitado no sea la última vez, ni la primera, ya la primera, pero que no va a ser la última vez que nos va a acompañar en nuestro set. Además, porque es una persona muy reconocida en el departamento de Casanare, en la ciudad de Yopal, y con un vasto conocimiento en muchos temas. Hoy, sobre todo, en uno que vamos a trabajar. Preséntelo, por favor, Luis Fernando. Estamos hablando, amables televidentes, de Contrapunto 24, del arquitecto Ferney Francisco Barreto, profesional de la Universidad Nacional, especialista en gestión para el planeamiento urbano y regional de la ESAP, docente universitario de la Universidad Unitrópico, consejero departamental de patrimonio, coordinador del primer POT de Yopal en el 2001. Imagínense toda la experiencia y el recorrido que tiene el arquitecto Ferney. Arquitecto, muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Contrapunto 24. Apreciado Luis Fernando y doctor Diego. El micrófono, por favor. Apreciado Luis Fernando y querido doctor Diego, pues sorprendido de encontrar un programa que le dé audiencia a estos temas tan especiales de ciudad y campo, como lo llamamos alguna vez. Qué importante que ustedes estén abordando asuntos que son hoy de interés general y que van a tener una gran repercusión en el tema de la ciudad. Muchas gracias, arquitecto. Usted siempre será bienvenido a esta casa de Ultracasanare, de este programa de debate, de opinión, de conocimiento y sobre todo de vivencias, de experiencias, como es Contrapunto 24. Bienvenido primero, y segundo, lo hemos querido invitar para hablar de un tema fundamental, arquitecto. Es la vida y la historia del río Cravosur en el municipio de Yopal. Observamos hoy por hoy, Luis Fernando, al pasar de tantos años, muchas circunstancias alrededor del río Cravosur, la historia que marca el río para la ciudad de Yopal, la potencialización que se le da a un río, a una ciudad, la cara que le damos al río, si le estamos dando de verdad la cara o la espalda. ¿Qué historia tiene el río Cravosur, arquitecto, para la capital de Casanare? Podríamos empezar a citar entre los hechos que son sobresalientes y que no están plenamente documentados, sino en alguna cartografía de la campaña libertadora, que efectivamente el río Sur fue parte de la ruta de la campaña libertadora. ¿Por qué razón? Porque existía ya una ruta ganadera reconocida. Si bien la campaña libertadora buscó caminos para no encontrarse con los españoles, una vez que Barreiro se retira hacia el centro del país ya porque perdió algunas batallas aquí en la parte llanera, y no las perdió contra el ejército, las perdió contra la naturaleza. Una naturaleza agreste que lo hizo retirarse hacia la seguridad de la cordillera, que también le costó a él y le costó lógicamente al ejército libertador. En la narración histórica aparece la ruta de Morcote, que corresponde en su conexión de la época a Nunchía, Pore, y la avenida que venía Támara, Tame, Pore, Nunchía y Támara en algunos casos. Pero tenemos la certeza, por bibliografía de reclutamientos, de varios muchachos de Labranza Grande. Dentro de esos tenemos a un tataranieto de nuestro amigo Ricardo García, a Valentín García, que está entre los escogidos a estar en el monumento de Arenas Betancur en el Pantano de Vargas, y es de Labranza Grande. Esto no pudo haber pasado si no hubieran tenido un recorrido de reclutamiento sobre el corredor de Labranza Grande. Efectivamente, tuvieron un recorrido sobre el corredor de Labranza Grande. En algunas cartas militares hemos encontrado cartas de militares que pertenecen a las rutas a los diarios de campaña. El diario de campaña es aquello que lleva el ejército con un escribano especial que va contando qué pasa. Aparece la ruta de Labranza Grande diagramada como paso de uno de los grupos de la campaña libertadora. Entonces se cree que Labranza Grande y la cuenca del río Sur estuvo dentro de la ruta de la campaña libertadora. Obviamente nos cuesta hoy un trabajo de investigación que hay que desarrollarlo, porque de esa manera entraría Yopal a ser uno de los municipios beneficiarios de los recursos del Bicentenario que todavía están en ejecución. Igualmente Agua Azul. Entonces las rutas ganaderas importantes, en este caso Agua Azul,
Labranza Grande tenía una ruta importante, reconocido por el mercado, reconocido por la conexión con Paya y Pisba, que fueron territorios de la campaña libertadora. Ese es un capítulo relevante que no hemos podido vincular, pero que efectivamente existió. Tanto así que existió Morcote, existió El Morro y obviamente existió Marroquín como centros poblados de la historia, incluso anteriores al mismo Yopal. Son los que generan la vida urbanística ya entrado el siglo XX, pasado el mediado, para que se genere la intención de urbanizar un puerto de paso de ganado en lo que se conoció como el puente de la Cabuya inicialmente, porque existía un lazo para pasar la gente, que es aquí nuestro vecino Río Cravo, y los ganados que subían por Labranza Grande a Sogamoso y a Bucaramanga y al interior del país en una de las rutas. La otra ruta cogía por este lado pie de la cordillera Villavicencio, lo que hoy conocemos como la carretera alterna al llano, que es la vía del Valle de Tensa a Bogotá, ganados para Bogotá, ganados para Tunja y ganados para Villavicencio. Pero ese es el punto tan interesante de Yopal, donde partían las rutas ganaderas y que obviamente pertenece al origen histórico del territorio y del movimiento de población de la época. Qué interesante ese recuento histórico y entender un poco la importancia de lo que significó en su momento para la ruta libertadora toda la cuenca del río. Veíamos ahorita en la imagen para nuestros televidentes, con ocasión del tema de hoy, es desde el punto de vista hoy un poco más contemporáneo, apreciado arquitecto, el río Cravosur, le estamos dando realmente la importancia, estamos conscientes todos de la importancia que tiene el río para la región, para el departamento, o lo estamos dejando morir. Hace 4 años el país inició un ejercicio muy interesante realizando planes de microcuencas a nivel nacional. Elaboró 62 planes de microcuencas, escogiendo 2 en el caso de Casanare, la cuenca del Cusiana y la cuenca del río Cravosur. Es un plan especial de manejo de toda la microcuenca. Entonces allí supimos que hay 16 municipios que tienen participación en el río de la cuenca, 13 de Boyacá, 3 de Casanare, que tiene una clasificación en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, que tenemos problemas serios de erosión por el fraccionamiento predial en la parte de la cuenca alta en Boyacá. En Boyacá, como hay más origen de la titularidad, es decir, que el abuelo murió, le heredó a sus hijos, murieron los hijos, le heredaron a sus nietos. Entonces hay un fraccionamiento de la tierra mucho más notorio que lo que sucede en Casanare. Este fraccionamiento ha llevado a que deforesten, a que quiten árboles para poder meter ganado para cultivar. Y esto a su tiempo ha provocado la erosión. Hemos ya hecho algunas visitas en la zona de Labranza Grande muy específicas, viendo cómo se está talando pendientes de terreno superiores a los 45 grados, es decir, al 100% de pendiente. Situación que no hemos podido controlar desde el punto de vista gubernamental, porque hay un principio que es la tenencia y la explotación del suelo que favorece obviamente a la situación de los campesinos, pero que desde el punto de vista ambiental está colmatando el río, colmatando, le cae material de erosión, el río se llena de material y tenemos los problemas que tenemos de desbordamiento y de erosión en toda la ladera, especialmente en la cuenca media. Frente a ese tema, ¿existe en esos territorios algún tipo de ente que compense ambientalmente a esos predios para que cuiden un poco más el bosque y se evite la erosión de los mismos, de los suelos? Luis Fernando, tenemos ahí una discusión gigantesca que esperamos las autoridades competentes de Casanare, nuestros queridos candidatos, alcaldes, el mismo gobernador, lo aborden con correspondencia. Si yo tengo en Casanare la mayor área de explotación de interés nacional de gas y petróleo y está sobre la cuenca del Cravo, como es toda la explotación de aquí nomás, y tenemos incluso una termogás produciendo energía eléctrica, pues por favor deberíamos estar revirtiendo en la misma zona los recursos que cobran ellos en el ANLA o en Corponoquia para rescatar toda esta situación con Boyacá y Casanare. Esto es un tema de gana-gana juntos. No es que donde termine Casanare terminan los problemas. No, el problema está todo en la cuenca alta, donde está Pisba, Paya, obviamente Monguí, Mongua, Tasco, Corrales. Hay una serie de municipios de Boyacá que presentan una alta deforestación. Nosotros hemos estado visitando casualmente esos paisajes por alguna circunstancia de interés patrimonial y vemos que se están deforestando notablemente. La minería en Boyacá es contundente, hay un interés de explotar la caliza, el carbón y obviamente el hierro en toda la parte alta. Ahorita nos llegan unas noticias de
buscar carbón en Paya y Pisba. Y efectivamente eso está mapificado desde el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, donde encontraron que había carbón coquizable. ¿Por qué razón estamos de interés del carbón coquizable? Porque Puerto Ordaz, Venezuela, tiene 14 plantas productoras de acero y están buscando la forma de llevar carbón desde Boyacá. Actualmente lo están llevando vía Sácama, vía Samacá y toda la parte de Socha hacia el río Magdalena. Lo embarcan por el río Magdalena, lo llevan a la costa y le dan la vuelta hasta Puerto Ordaz, que está aquí a nuestras espaldas, al oriente colombiano. Pues imagínense utilizar el río Casanare, el río Meta, y están en esas gestiones para revisar si es más económico sacar el carbón de aquí y facilitar toda la fluidez del río Orinoco para mover el carbón por este lado. O sea, son cosas que están pasando y que tienen que ver con quién regula, cómo vigilamos y dónde invertimos los recursos, que me parece que es fundamental esa reflexión. Supremamente importante el tema y por eso lo queríamos traer a este programa Contrapunto 24, porque creo que la gran mayoría de los ciudadanos desconocemos toda esa información y nosotros como ciudadanos pues básicamente nos beneficiamos del río en época de verano, ¿cierto? Y disfrutamos de sus aguas y de sus paisajes y demás, pero poco realmente conocemos a fondo acerca del estado real de estas cuencas. Vuelvo a la pregunta inicial. Cuando uno observa los ríos del Casanare, cuando hace el acercamiento vía aérea, ve uno cuencas significativas, pero hilos de agua mucho menores. Y ve, digamos, uno más arena que agua. Estamos perdiendo en el Casanare esa riqueza hídrica que en algún momento se tuvo. ¿Es realmente cierto que en el Casanare existe el acuífero más grande como agua en el subsuelo en el país? ¿Eso es literalmente cierto? Totalmente verídico. Casanare tiene una riqueza gigantesca en el subsuelo. Aquí bajamos una perforación a 70 metros y tenemos agua. Seguimos bajando hasta los 400 metros y tenemos mantos subterráneos de agua. Este estudio nos lo facilitó el ingeniero Agustín Pinto, porque cuando hicieron toda la propuesta para la explotación aquí en vecindad de Yopal, hicieron un estudio de acuíferos muy, muy serio, muy interesante, con el ministerio y lograron mapear las aguas subterráneas de Yopal. Estamos prácticamente sobre espejos subterráneos de agua que se mantienen debajo de Yopal en ese plano altitudinal. Es interesantísimo eso, realmente tenemos recursos. Eso nos prueba una cosa, que el agua de la cordillera se está metiendo por dentro de la cordillera a mantener los mantos acuíferos inferiores. Eso es muy bueno porque no toda el agua se está yendo en inundación de sabana o se está regando aquí por la parte visible, no está formándonos ya áreas de inundación grande. Efectivamente, en los mapeos satelitales que podemos observar, ha bajado el área de inundación del llano. O sea, nosotros teníamos antes una cota que iba casi hasta los 200 metros como área de inundación o sabana inundable, y esta cota ha estado bajando. Posiblemente dos razones. Una, que es que las aguas están profundizando, y dos, que hemos generado infraestructura de canales de desecación o de manejo de agua superficial para aumentar nuestra frontera agrícola con palma y arroz, entre otras cosas. Bueno, yo creo que hay un tema muy importante, arquitecto, para hablar, y es la responsabilidad que se tiene desde las entidades territoriales. Frente al tema del río, no darle la espalda al río, precisamente ese es uno de las iniciativas que creo que se deben tener como estrategia fundamental. Lo hacen ciudades como Montería, que no le dan la espalda al río, sino que al contrario, le sacan provecho precisamente no solamente desde el punto de vista turístico, sino también comercial, y le dan vida al río también. Barranquilla con su gran malecón. Para la ciudad de Yopal se ha contemplado precisamente un proyecto de unas obras de protección. Háblenos de eso, Arqui. ¿Cómo va ese tema? Sabemos que en la ciudad de Yopal hay un grupo de personas que hacen parte de una veeduría que han venido trabajando también desde hace mucho tiempo. Usted también ha venido haciéndole seguimiento de acompañamiento a estos temas. Luego de esto viene una proyección de un tema como es el malecón. ¿Cómo va todo este tema?
Perfectamente, pues para ambientar un poquito, yo facilité unas imágenes, no sé si es posible pasar la primera imagen. Claro que sí. Que nos muestra una aerofotografía satelital de Yopal. De las primeras imágenes de Yopal de 1961, creo que es esta imagen. Esa imagen nos demuestra en lo blanco que se aprecia la mancha que hace el río. El río es un río divagante. Ay, bueno, perfecto. Esa es una mancha, La anterior, por favor. si puede la anterior, o hay una en blanco y negro que es la primera imagen, que es la imagen satelital de 1961. Esa ya es con nuestro plan mundial. Tenemos, es un análisis torrencial que está incluido en el análisis de la microcuenca del Cravo en el estudio del Ponca, del respectivo río. Es una imagen que está en blanco y negro, pero esta no sería de utilidad. En la imagen están apreciando una mancha blanca bordeada por dos tonos rojos. Esa mancha blanca es cómo el río marca su territorio. El río marca su territorio. Indiscutiblemente, cuando uno habla de que está haciendo ordenamiento, no, uno lo que está haciendo es conocimiento sobre el territorio, a ver cómo se comporta para saber cómo lo maneja. Tenemos algunos eventos que nos muestran y alguna información. La BP fue muy juiciosa en su momento, 1996, en generar una cartografía donde demuestra que existen plataformas aluviales. Plataformas aluviales quieren decir que el río se salió y formó donde estamos hoy parados. El río se desbordó, se botó por donde está hoy la piscina, allá en el ápice, se botó y formó el abanico aluvial de Yopal, el último. Se calcula que es de 1906, pero sobre eso existen dos abanicos anteriores. Perfectamente. Ahí se aprecia la fotografía de 1961, gracias. Las líneas en amarillo son las vías proyectadas de hoy. Las líneas de rojo son lo que existía como núcleo urbano, lo que se conocía como el grupo de caballería Páez, que era casi tan grande como el área urbana de Yopal, y los caminos de la época que están en rojo. Gracias por esa ampliación. Entonces, uno puede apreciar cómo el río era el sitio de encuentro. ¿Cómo sucede Yopal? Sucede por una situación muy particular. Había que ubicar un grupo de vigilancia de unas torres de comunicación que hoy las vemos en el Cerro del Venado. El ejército en ese momento, Gustavo Rojas Pinilla, para poderse comunicar con el centro del país, instaló unas antenas, pero las antenas requerían vigilancia del ejército. Y paralelamente a esa vigilancia del ejército, construyó un aeropuerto, tal vez abajo de donde dice el aviso de Río Cravo Sur, ustedes alcanzan a ver una rayita en amarillo, ahí existió la segunda pista de aeropuerto de Yopal, la pista de Mata Larga. Para el Ministerio de Defensa. Esa confianza de la gente en torno al concepto de seguridad, que es motivo de radial todos los días aquí en Yopal, fue el que hizo que se asentara la gente al pie del ejército porque tenía un concepto de seguridad. Esto también fue fortalecido por el proceso de paz en Monterrey, que es el primer proceso de paz del país. ¿Por qué razón? Porque allí en el pacto que hace nuestro querido comandante en ese momento de la resistencia guerrillera Guadalupe Salcedo frente al general Blum, que viene con unos ofrecimientos. Un ofrecimiento era: vamos a construirles un servicio sanitario o un hospital, pero no lo vamos a hacer en Monterrey porque Monterrey era también un aeropuerto. Vamos a hacerlo allá donde tenemos el batallón para poderle dar seguridad a quienes van a atender el servicio sanitario o el hospital, lo llamaríamos hoy. Los guerrilleros pidieron que ese hospital quedara fuera de las instalaciones del grupo de Caballería Paz. Fue el antiguo hospital y eso arma la calle 9ª, la 10ª y la 11 para llegar a urgencias y acceder al hospital. Ese fue un hito importante y surge del Pacto de Monterrey, el aeropuerto, las antenas, y se arma el concepto de seguridad y gana importancia Yopal en el nivel regional. Y nace urbanísticamente, se trastean los archivos del Morro y se arma en la Casa Militar, que hoy es nuestro museo, se llamaba Jefatura Civil y Militar Grupo de Caballería Bueno, Páez. mire lo interesante, arquitecto, mire lo interesante, Luis Fernando, que es hablar con el arquitecto Ferney, porque aparte de los temas del río Cravo Sur, estamos hablando del nacimiento de la ciudad de Yopal. Todo un hoy, historiador también. Oiga, y hoy estamos acá en el set que queda sobre la calle Octava. Pues esta calle hace mención precisamente a
al ingreso no solamente del Pajonal, sino también la conexión que tenemos con el río. La calle de los aguateros. Esta era la calle de sacar la agua en mulas y llevarla al municipio cuando no teníamos acueducto. Y de hecho, la gente salía de misa, cuadraba sus caballos aquí en un sitio que alguna vez compartimos mucho, se llamaba como El Sombrío. El Sombrío. El Sombrío, que fue tradicional, y la campana, ahí cuadraban sus caballos, sombreaban, se refrescaba uno, cogía calle abajo, pasaba a los billares y después pasaba a la distracción de adultos más abajo. Por eso la 21... ¿La distracción de qué, Perdón. arquitecto? La distracción de adultos. De adultos. Eso era en la carrera 21. La carrera 21. Entre calles 13, 14, 15 y 16. Pero Total. doctor, Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. No. Yo es que ¿Le han lo contado? digo por lo que me han contado y ¿Le han sobre contado? todo porque pues yo nací aquí en la ciudad de Yopal claro. y en la zona céntrica y era la famosa zona de tolerancia de la ciudad de Correcto. Yopal. Hoy por hoy ha cambiado, Mejorado ha sustancialmente. mejorado, Pero ha mucho. cambiado la cara y hoy hay muchos establecimientos públicos. Creo que quedan algunos sitios todavía, pero obviamente eso redujo la proyección que tenía como... Indudablemente. Es la primera carrera importante de Yopal. Regularmente se argumenta que es la 19 y la 20, no. Fue la 21, por esa razón está Servisalud ahí, o la carrera Servisalud. Estaban estas actividades, estaban abajo los colegios, estaba la feria ganadera de la 21. Era la calle que conectaba con el aeropuerto que vimos en la fotografía anterior. Pero volvamos al tema del Correcto. río. ¿Cómo el río era toda esa relación de borde de ciudad? Cómo se arma el barrio San Martín en torno al río y en torno a una actividad increíble que hoy nos parece un poco, que tan maluco. No, lavar las tripas del ganado. Todo el que manejaba la carne era un chacho en el pueblo. Eran chachos en el pueblo el conductor, el juez, el maestro, el sacerdote, el carnicero, era una persona importante, el carpintero y la persona que manejaba metales o forja. Eran realmente personas importantes. En ese tiempo, toda la zona, gran parte de la zona de San Martín, se administraban los ganados, se repartía la carne y se hacía todo este tratamiento de distribución. Por eso era importante el centro de San Martín también, lo que conocemos como el barrio San Martín en la ciudad de Yopal. El tema del proyecto del malecón, ¿en qué quedó, arquitecto? Va el malecón, esperamos que terminen, vamos a esperar que terminen las obras de protección. La fotografía del año 2000, algo que obviamente no está incluido aquí, que nos sirvió de base para el plan de ordenamiento territorial, dejó trazadas la necesidad de hacer estas obras de protección porque ya en esa época veíamos el empuje del Cerro de Bellavista. En ese tiempo nos acompañó una gratísima persona, el subdirector de planeación de Corporinoquia, Argemiro Mariño, nos acompañó y con él se hizo el acta para revisar que efectivamente la montaña se estaba resquebrajando desde esa época y que había que pensar en cómo íbamos a proteger la ciudad. Quedó el diagnóstico desde ese año, desde el año 2001, en el plan de ordenamiento territorial. Posteriormente, el año 2011, un aguacero intenso, y el 2015, cuando hay una creciente eventual súbita, efectivamente se llevó parte de las canchas de minuto 90, parte de los barrios de abajo, y efectivamente puso en alarma a la ciudad y se retomó el tema de la urgencia de construir una barrera de protección. A diferencia de Montería, nosotros no vertimos al río. Correcto, la ciudad de Yopal no vierte al río. Tenemos una contrariedad topográfica muy curiosa. Nuestras aguas en la ciudad no van para el río, van para el Charte, cogen para otro lado. En cambio, en Montería sí era muy fácil porque la relación de navegación y la relación de las aguas vertientes, como en Barranquilla, al río Magdalena, van hacia el río Magdalena. Aquí no, aquí tenemos una relación topográfica diferente que nos ha mantenido la espalda. Como dijo nuestro querido doctor Arangure, solo vemos el río los primeros 4 meses del año, cuando estamos en verano, de resto nos olvidamos y se nos vuelve problema. El malecón, las obras de protección van a cambiar el contexto de relación con el río y esperamos que una vez estén terminadas las obras de protección, sobre ellas se planee el malecón. Hemos visto ya como 6 proyectos diagramados, pero sin tener en cuenta lo que va a pasar estructuralmente con las obras. Bueno, yo creo que es hora de irnos a una pausa, no sin antes decirles a todos los televidentes que pueden opinar en las diferentes redes sociales. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Yopal en el programa Contrapunto 24 y también este programa va a salir en diferido. En otras circunstancias también van a poder volver a ver este programa, pero es importante que ustedes también interactúen con nosotros en los diferentes temas que hemos tratado hoy. Vamos a ir a una corta pausa, Luis Fernando, arquitecto, y ya regresamos en Contrapunto 24.
Ultra Casanare. Vamos por más. Continuamos con la entrevista y con este gran invitado de hoy, el arquitecto Ferney Barreto, quien nos acompaña y quien nos ha venido socializando, hablando, dando información importantísima del río Cravosur y de la ciudad de Yopal. La calle Octava, la calle de los aguateros. Mira. Nos contaba las costumbres ancestrales para llevar en cantina, supongo, el agua después de la misa. Y sobre todo que esta calle Octava, Luis Fernando, arquitecto, se convirtió a través de los años del acceso de un grupo de personas que venían en ciertas ocasiones de cada año a traer sus productos para vender como las famosas artesanías. Y ellos, obviamente, cuando venían, llevaban su ropa a lavar o en ocasiones cuando no había el líquido necesario en los hogares, pues todo el mundo acudía al río o a bañarse. Perfecto. O A lavar su ropa. Arquitecto, ¿usted se acuerda de esas oportunidades, de esas ocasiones cuando ocurría esas... Las famosas lavanderas. Era el WhatsApp de la época. Allí se enteraba uno de todo, en el río. Realmente era allí el chismorreo, la situación, que se emborracharon, que pelearon, que los cogió la policía, que van a hacer, que el alcalde puede ser que la delegación de Boyacá. Todo ese tema se conversaba allá. Es muy cierto y obviamente ese es otro escenario muy interesante de cómo reconocíamos el río. Bueno, arquitecto, es importante ya entrándonos en el tema de las obras de protección, lo que se viene después de esas obras de protección. ¿Cree que se va a valorizar el centro de la ciudad de Yopal? ¿Qué se busca con estas obras alrededor del río? Doctora Aranguren, coloca usted un tema bastante álgido. El tema del valor del suelo. El valor del suelo es primordial en la construcción de un escenario adecuado de planeación. Si uno revisa el efecto que tuvo el acuerdo 024 del 2013 en la definición de un centro urbano de 2 pisos, fue radicalmente difícil para la ciudad pensar que solamente se podían construir 2 pisos en el centro de la ciudad. Eso no puede pasar en un centro urbano donde el metro cuadrado está sobre el millón, 2 millones de pesos, 2,5 millones hoy de pesos por metro cuadrado, porque eso coloca en desbalance total la proporción de la inversión de construcción para obtener recursos de la misma inversión en construcción. Entonces, ahí hay un factor fundamental, efectivamente, obras de este nivel como los muros de contención va a valorizar, a recuperar el valor, pero tiene que ir de la mano con el concepto del ordenamiento territorial. Este es un llamado para las próximas autoridades que estarán encargadas de elaborar el plan de ordenamiento territorial de Yopal, que debe hacerse en el 2024, para que ajuste todos estos instrumentos y podamos ver en el centro de Yopal edificios de 30, 40 pisos como corresponde a una ciudad capital. Ese temita de que es que no queremos que pase esto, es que no, eso es totalmente limitado. Tunja, que ustedes lo recorren, empezó a construir en su zona de inundación, donde se llenaba de agua, torres de 30 pisos, ahí están funcionando perfectamente, en un suelo totalmente pantanoso. Aquí tenemos el mejor suelo estructuralmente porque está hecho de lecho de material de río, piedra y arena, de tal manera que por cimentación no hay problema. Tenemos la sombra del cerro. ¿Por qué es importante la sombra del cerro? Porque saca todas las rutas aéreas de la interferencia de cuando hacen el óvalo de retorno. Ese es un factor importante. Todo lo que está escondido dentro de esa línea que se traza desde el cerro hasta la parte media del aeropuerto puede construirse técnicamente. Y esto es determinado por la aeronáutica. Aquí no, aquí nos han dicho en planeación que no, que 3 pisos, que pase, que no pueden. No, eso no tiene ningún sentido a una ciudad que necesita densificarse. Aquí tenemos la discusión vieja de los planificadores. O nos vamos para arriba o extendemos la ciudad. Extender la ciudad tiene unos costos tremendos, inmensos y una repercusión para la gente. Hombre, ¿qué tal un edificio donde tengamos el centro comercial, el parqueadero, la guardería infantil, el gimnasio y los apartamentos y o las oficinas? Eso hace que la gente se desplace mucho menos para conseguir servicios de ciudad. Ese es el concepto moderno de la planeación, hacer que la gente utilice menos el carro, que tenga todo mejor concentrado, evitando la utilización de vehículos. Ese es el concepto de la ciudad moderna, así se está planificando. Pero si nosotros dejamos que la ciudad se extienda, vamos a tener una gran repercusión. Esas decisiones van a quedar
plasmadas en el próximo documento y en la política que se emplee para eso. Lógico, las inversiones que están haciendo actualmente van a mejorar la posibilidad de explotar el borde del río porque se mitigó el escenario de riesgo que castigó el plan de ordenamiento en el 2013, que fue el argumento. Es que el río de pronto se puede desbordar, como lo vimos en el mapa rojo anterior, y de pronto acaba con la ciudad del centro. Pero un argumento que realmente no tiene mayor fundamento. Se hizo el estudio de vulnerabilidad y el estudio de vulnerabilidad rojo, que haciendo las obras se protege la ciudad y cambiamos el concepto de altura que bien le vendría a la ciudad generar un valor diferente y una ocupación y un aprovechamiento diferente del centro del área urbana. Usted mencionaba hace un momento acerca de los estudios que se hacen cordillera arriba para mitigar los efectos de deforestación y demás en los distintos municipios. Ese monitoreo, pero ya río abajo, también existe por parte, por ejemplo, de Corporinoquia. Se monitorea el estado del río, sus aguas, la cuenca, el impacto ambiental. Por ejemplo, y para hacerle una pregunta bien concreta, sabemos que las empresas vinculadas al sector palmero y arrocero utilizan agua de los ríos. Y todo mundo pues critica esa práctica, pero realmente, ¿cuál es el impacto real que tiene eso en el río como tal? Técnicamente yo lo coloco, y ha sido un motivo de discusión con algún sector ambiental, evaluado a partir de la matriz del diagrama pluviométrico de Casanare. En Casanare tenemos 8 meses de invierno y 4 meses de verano. Si nosotros tenemos 8 meses de invierno, ¿qué estamos haciendo con esa agua que cae del cielo? La estamos dejando ver correr nomás. Ojalá logremos ese equilibrio que hay entre la obtención del agua superficial, el agua de profundidad, para mejorar los conceptos de la producción agrícola y ganadera que bien nos ha hecho historia en Casanare. Obvio, el problema es en verano, los 4 meses de verano, cuando empezamos a tomar los canales y llevar sin control el agua a los palmares, a los arroceros, pues que ellos saben que no pueden sembrar arroz en verano porque es todo un escenario de riesgo financiero y de producción. Pero los palmeros, que sí tienen que tener permanentemente agua porque son producciones a 16 a 20 años, obviamente tienen que garantizar eso. Ahí tenemos una circunstancia que va a depender de ese compromiso ambiental de los palmeros, de la vigilancia de Corporinoquia, de cuánto caudal les está permitiendo sacar, porque hay un licenciamiento para obtención del recurso hídrico a partir de canales y o de pozos profundos. Esas cuentas ambientales no las conocemos, desafortunadamente, y no sabemos cuánto diente tiene la corporación para poder hacer monitoreo en toda la extensión territorial. Hoy tenemos un desarrollo palmero muy importante, un desarrollo arrocero igualmente importante. Tan importante es que se creó la zona franca para granos en Casanare, ya existe y está en el municipio de Nunchía. Eso quiere decir que el mercado que está revisando todas estas cosas en el nivel nacional y latinoamericano ve a Casanare con un potencial de que si queda en una zona franca es para importar o exportar granos. O sea, nosotros tenemos y qué interesante tu pregunta, porque tenemos que ir adelantándonos con legislación, con formación, con planeación del territorio en ese tipo de eventos que se nos vienen encima. Y Oiga, tenemos, perdón, Luis, perdón. Una pregunta que hacen precisamente aquí en las redes es: ¿en algún momento vamos a tener el infortunio de que el río llegue a morir? No. Nuestro riesgo es lo contrario. Es que la creciente eventual corra más rápido. O sea, tenemos un problema que, lo reitero, con deforestación y con pavimentación. Mientras nosotros pavimentemos más y deforestemos, vamos a tener más rápido el agua en la cuenca. Y eso va a aumentar el caudal, la velocidad y el escenario de riesgo. Entonces tenemos que tener monitoreo. Creo que Corporinoquia tenía un contrato para establecer unas estaciones de monitoreo en los ríos, pero en este caso el Cravo tiene una estación de monitoreo muy seria que la tienen las empresas petroleras, porque tienen unas instalaciones de redes de gas bajo el lecho del río, igual de tubos de petróleo bajo el lecho del río, y tienen que estar monitoreando esto. ¿Por qué razón? Porque cuando el río crece y empieza a arrastrar, él no arrastra agua solamente, él va moviendo las piedras que están hasta 3 metros por debajo de lo que nosotros vemos de caudal.
Ese es un lecho que se está moviendo continuamente, o sea, todas esas piedras se vuelven redondas a partir de los golpes, por eso se conoce como piedra boluda. Va rodando, pero no va rodando el agua solamente por encima, sino que va moviendo el cauce, se llama cota de arrastre. Entonces el río, entre más velocidad y más fuerza, va generando una cota de arrastre más profunda. Esa fue una de las dudas respecto al cálculo de las obras de protección. ¿Qué cota de arrastre habían calculado para el río Cravo cuando hemos visto que puede tener una cota de arrastre hasta de 3 metros por debajo de lo que nosotros vemos del lecho activo? Ese es un tema ya técnico, pero creemos que hay, primero, responsabilidad y competencia técnica en los estudios que se elaboraron, donde intervino en su momento el doctor Eduardo José González, que era el director nacional de prevención y atención de desastres, quien gestionó gran parte de los recursos para las obras de protección, en conjunto con la gobernación de Casanare. Realmente se hicieron unos estudios con algo de detalle, incluso creo que la veeduría también alcanzó a hacer algunas observaciones, se integraron al estudio y está en desarrollo las obras de protección. Veremos a ver cuál de los 8 proyectos de malecón que hemos visto dibujados llega. ¿Cuál se hace realidad? Si Definitivamente. Exactamente. Cómo empatan las vías, si vamos a poder acceder desde las vías por unos abanicos de escaleras hacia el río, todo ese tipo de detalles que desconocemos, cómo vamos a armonizar el centro de la ciudad con visitar el río. Pues quienes conocen Varadero, pues por el mar, quienes conocen Montería, Barranquilla, van a descubrir lo importante que resulta un río para que sea un buen vecino en la relación urbana. Pues sin duda un tema fundamental, no solamente para el aspecto urbanístico relacionado pues con el plan de ordenamiento territorial, obviamente encadenado con el tema ambiental y el cuidado como tal de la cuenca y del río como tal, como recurso hídrico y como recurso natural, y la educación por parte de quienes están viviendo o cerca a los ríos para entender pues los riesgos que eventualmente esto puede representar, pero igualmente también el cuidado del medio ambiente y lo que se da en las orillas de los ríos, que al final uno ve que hay mucha gente que termina contaminando el río de manera innecesaria simplemente por falta de cultura y de tener un poco más de conciencia ambiental. A veces despreciamos la riqueza natural que Dios nos ofreció y somos bendecidos como ciudad, como territorio, el contar con esta bella oportunidad que nos da la naturaleza, como es tener un río, arquitecto. Aquí hay un detalle que vale la pena mencionar, lo que toca el ámbito técnico. Algunas personas les preocupa, ay, pero es que le están sacando la piedra al río. Obvio, hay que armar el cauce del río, porque el material que baja de Labranza Grande para abajo se está acumulando en la entrada de Yopal. Si nosotros dejamos que ese material se siga acumulando, va a seguirse amontonado hasta que alcance el nivel de la plataforma y ahí sí el riesgo es mayor. Por esa razón, las gravilleras están autorizadas para labrar y sacar material del lecho del río para conformar el cauce y disminuir y mitigar el riesgo para la ciudad. Ese es un detalle que lo maneja Corporinoquia con las áreas de cesión para explotación de material de río, que vale la pena reflexionarlo. Es muy prudente y ellos están haciendo la obra de proteger la ciudad de directamente una afectación del cauce eventual. Nuevamente un tema importante. Agradecemos al arquitecto Barreto por su compañía el día de hoy. Seguramente abordaremos este tema más adelante cuando ya haya avances acerca del proyecto del malecón del río Cravo Sur. A nuestros televidentes queremos nuevamente invitarlos para que a través de las redes sociales divulguen el programa, por favor, de Contrapunto 24, lo compartan con sus amigos, familiares y demás. Reiteramos, si tienen algún tema que quisieran que nosotros abordáramos en este espacio, con mucho gusto tendremos en cuenta sus comentarios. Bueno, Luis Fernando, ya para despedir, muchas gracias, arquitecto, muy gentil, muy amable, gracias por venir al set de Contrapunto 24 y una charla muy amena con el arquitecto que nos deja eventualmente picados en algunos temas más, arquitecto, que vamos a volver a invitarlo, sobre todo porque se avecinan las contiendas electorales y muy seguramente tanto candidatos al Consejo, candidatos a la Asamblea, candidatos a la Alcaldía de la Gobernación tendrán que hablar de este tema importante para la ciudad de Yopal. Un último mensaje, arquitecto, para ir cerrando
este espacio informativo. Agradecerle, doctor Aranguren, a Luis Fernando y al equipo técnico de este valioso de Contrapunto 24. Son temas estratégicos. No esperemos a que en las elecciones solamente nos levanten una bandera política. Escuchemos a las personas que quieran manejar técnicamente los asuntos de la ciudad, porque ahí está nuestro destino. Muchas gracias. Bueno, a usted, arquitecto, muchas gracias. Luis Fernando, se nos fue esta semana, una semana relativamente corta, ¿no? Corta, pero muy movida. Corta, muy movida, como lo decíamos, con todos los sucesos noticiosos, y muy seguramente este fin de semana también se van a generar más noticias de índole político. Regresará al país el señor presidente de la República. Seguramente vamos a tener o el mismo presidente del Senado, hasta que no le notifiquen la decisión, o está en análisis quién lo sucederá hasta que se termine su vigencia como presidente del Senado. Esa es una noticia también que estaremos dando. Estaremos muy atentos también al regreso del presidente y el diálogo que se supone debería tener con el fiscal general de la Nación. Estaremos muy pendientes a ver con qué nos sorprende este fin de semana la vicepresidenta Francia Márquez. Esperamos que sean por temas positivos y no por generar más división en el país y alentar aquellos movimientos que no tienen ninguna trascendencia realmente frente a los problemas más importantes y representativos que tiene que abordar el gobierno nacional. Así es. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que puedan intervenir, participar y volver a ver este importante programa de Contrapunto 24. Luis Fernando, muchas gracias. Feliz fin de semana, Diego. Un feliz fin de semana. Que Dios lo bendiga y que Dios lo bendiga a todos ustedes. Ultracasanare.com. Vamos por más.